Vamos a comenzar con esta reunión. Espero usted pueda estar viéndola desde su casa. Vamos a ir a Dios en oración para dar inicio a este día domingo. ¿Sí? Bien. Gracias, Señor, te damos por este día. Gracias por tu amor. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz, Señor. Gracias porque cada día nos enseñas un poco más, Padre. Ruego que tú puedas ayudar a que los hermanos puedan tener la disponibilidad, Señor, de ver la reunión, que cada uno de ellos se pueda conectar, Señor. Ayuda a los hermanos a los que están decaídos, Señor. Ruego que puedas levantar a esta iglesia, a Peniel, Señor, y también al resto de las iglesias que hay aquí, tanto en Chile, en Argentina y en el resto del mundo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a cantar una canción. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra yo me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Vamos a repetir una vez más. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra y una habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder. Y al que está en el trono sea
honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Muy bien, hermanos. ¿Cómo está, iglesia? Dios les bendiga mucho. Y bueno, quiero agradecer a Dios por su cuidado, su amor y protección. Esta semana fue una semana de mucho trabajo. Estuvimos yo y mi familia unos 3 o 4 días en La Huayca, trabajando en nuestra casita ahí arriba. Así que quiero agradecer a hermano Jean-Pierre, hermano Rodrigo, a hermano Williams, un trabajador de hermano Jean-Pierre que aceptó a Cristo como Señor y Salvador. También agradecer a hermano Norberto, a hermano Joel, hermano Benjamín, hermano... no recuerdo qué más. Por ahí hubieron varios hermanos que estuvieron ayudándome para poder llevar a cabo el radiel de la casa. Pero quiero dar gracias a Dios porque se pudo llevar a cabo y gracias al Señor terminamos ya la primera parte de la casa. Bueno, vamos a continuar estudiando. En estos meses hemos estado estudiando eclesiología y hemos estado estudiando la misión de la iglesia. Hemos visto ya varias misiones de la iglesia, varias misiones. Sin embargo, vamos a continuar estudiando la misión de la iglesia, en la cual encontramos evangelizar al mundo. Uno de los propósitos de la iglesia es predicar. Dios usa su iglesia para llevar las buenas nuevas al necesitado. Y la iglesia, como es usted y soy yo, por lo cual corresponde que seamos nosotros quienes prediquemos. Ahora, tenemos ministerios dentro de la iglesia de evangelismo a cargo de nuestro hermano Mauri. Sabemos, cierto, que nos reunimos los días sábados intercalado con día lunes. Y bueno, mañana tenemos un evangelismo también de necesitados. Vamos a preparar, creo que una comidita de pescadito y vamos a ir a entregar a los necesitados y también vamos a aprovechar de predicar el evangelio. Pero ese es un tipo de evangelio, es un tipo de ministerio. Pero el cristiano debe estar predicando la palabra de Dios, evangelizando a diario. Quien se me cruce por al lado tiene que ser evangelizado. Quien está, si voy en la micro y tengo 1 hora de recorrido, bueno, es una buena oportunidad para predicar. Si estoy en mi casa y llegó un vecino nuevo, creo que es momento para invitarle y predicarle del evangelio también. Creo que siempre es el tiempo preciso para predicar y creo que siempre es el lugar preciso para predicar. Creo que uno no tiene que crear una atmósfera, como algunos piensan, ¿cierto?, de predicar el evangelio. Creo que siempre es un buen momento para predicar, siempre. Y la verdad es que la Biblia lo dice, eso es lo que la Escritura nos dice. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Predica, redarguye, reprende, exhorta, con toda, dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 4. En todo tiempo, insta a tiempo y fuera de tiempo. En todo momento, siempre es un buen momento para predicar. Así que, hermano, creo que nuestra tarea, de pronto como iglesia, se ha detenido solamente creyendo que es un ministerio.
¿Me entiende? Sin embargo, hermano, el evangelizar va más allá de un ministerio, va de algo cotidiano, es algo que usted hace cada día, es algo que usted está pensando todo el día, cómo va a predicar y qué va a hacer y qué va a decir. Es algo que tenemos en nuestro corazón y tenemos que predicar. Amén. La iglesia tiene como misión evangelizar al mundo. Antes de ir a Dios en oración, la necesidad más grande que tiene este mundo en la actualidad no es la sanidad contra las enfermedades, no es la paz entre las naciones, no es la comida para los hambrientos. La necesidad más grande es la salvación de las almas. Se puede acabar el COVID-19, se puede acabar con las guerras, se puede acabar con el hambre. Amén. Pero la necesidad espiritual es y será la tarea que lucha contra las mismas fuerzas demoníacas. Esta es la verdadera necesidad. Puedes morir con COVID, pero si tienes a Cristo en tu corazón, irás al cielo. Puedes morir por una guerra, pero si tienes a Cristo en tu corazón, irás al cielo. Puedes morir de hambre, pero si tienes a Cristo en tu corazón, irás al cielo. Pero si mueres por cualquier causa sin Cristo, de seguro tu destino será el infierno. Es por eso que es importantísimo entender que entre las prioridades no está con acabar con el hambre o acabar con las guerras o acabar quizás con el COVID. La prioridad número 1 es predicar el evangelio y acabar, ¿cierto?, con ese tremendo canal de gente, catarata de personas que descienden cada día al infierno. Vamos a ir a Dios en oración y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos permita entender su palabra y que nos ayude a ponerla en reflexión y en práctica. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le damos las gracias por este día. Quiero rogarle, Padre, que el mensaje pueda ser claro, que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas y que nuestro corazón no esté duro como una piedra, sino que esté blando para que el mensaje penetre hasta partir el alma. Rogamos que esa palabra, Señor, no solamente golpee nuestra conciencia, sino también nuestras obras, nuestro día a día, que podamos darnos cuenta, Señor, que estamos tan afanados como el mundo lo está, estamos tan preocupados como el mundo lo está, que hemos olvidado la misión urgente que tenemos como iglesia de predicar el evangelio. Dios de los cielos, rogamos por favor que nos vuelva ese celo, ese amor, ese deseo que teníamos genuinamente en un principio cuando le conocimos a usted como Señor y Salvador. Queríamos que todos conocieran el mismo amor, queríamos que todos conocieran de Cristo. Pero ¿qué pasó? Que fuimos apagando ese deseo, poco a poco se fue acabando y apagando, porque nos fuimos, Señor, enfocando en otras cosas, pensando que eran más importantes, olvidamos realmente lo necesario. Rogamos por su palabra en esta tarde, háblenos y enséñenos, se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo Jesús, amado. Amén. Amén. Mientras la OMS se preocupa la OMS se preocupa de la salud mundial, mientras la ONU se preocupa de las guerras que están ocurriendo en Medio Oriente, y la FAO del hambre mundial, mientras el mundo se preocupa de todo lo demás, no alcanzan a ver la verdadera necesidad espiritual que enfrentamos el día de hoy. Aunque sea la más grande de todas, pero nosotros los que somos hijos de Dios, sí la podemos ver claramente. De hecho, vemos en Pedro, dice que fuimos llamados a la luz admirable. ¿Para qué? ¿Por qué fuimos llamados a esta luz admirable? ¿Por qué fuimos traídos a esta luz admirable? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Sabe, mi hermano querido? Nosotros fuimos rescatados y fuimos alumbrados, pero no para que nosotros nos sintamos bien con nosotros mismos. No solamente para que tú crezcas en conocimiento de la palabra y más y más y más, sino para llevarla a la práctica. ¿En dónde se lleva la práctica? Predicando el evangelio a aquel que está perdido, para hacer luz a los demás, para llevar a Cristo a los demás.
Hermano querido, Dios nos abrió nuestro entendimiento, nuestros ojos fueron alumbrados, no para que nosotros veamos y ya está, sino para que podamos ir mostrándole el camino a los demás, para que ellos también vean como usted ve. Es importante como iglesia entenderlo. Hermano, no podemos callarnos, no solo porque se trata de una moral espiritual, compartir de lo que yo recibí de Dios, sino también porque es una obligación divina. Dios me manda a predicar el Evangelio. La iglesia desatiende su obligación más urgente de todas, predicar el Evangelio, porque está preocupada de las cosas, de las necesidades terrenales y no de las celestiales. La iglesia tiene muchos propósitos. Hablábamos ya hace semanas, ya que estamos viendo los propósitos de la iglesia. Hablábamos de la más importante. ¿Cuál es el propósito más importante? Glorificar el nombre de Dios. Sí, es cierto. Hablábamos de la más esencial. La comunión unos con otros es esencial. Sí, hablamos del mandamiento primero y el mayor de todos. ¿Cuál era? Amar a Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de amar a Dios. Pero cuando tratamos de la misión más urgente, tenemos que tratar inmediatamente con la obligación de la iglesia de evangelizar. Evangelizar es nuestra misión urgente. El libro de Mateo capítulo 9. Libro de Mateo capítulo 9. Dice la palabra de Dios, versículo 35. De la siguiente manera: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano querido, acá concentramos nuestro mensaje de esta tarde, el primer mensaje. Esta misión es una misión digna de imitar de Cristo. Hermano querido, si usted cree que Dios iba a mandarnos a realizar algo que Él no ha hecho, o que Él no cree, o que Él no practica, usted está equivocado. Dios nos manda a amar porque Él es amor. Dios nos manda a practicar la misericordia porque Él es misericordia. Él nos manda a ser santos porque Él es santo. Él nos manda a evangelizar porque Él también lo hizo. Jesús estando en tierra, uno de los propósitos principales de Jesús era anunciar el evangelio del reino. Jesucristo andaba en aldea predicando el evangelio. Tal vez usted puede decir: es que yo no tengo tiempo para evangelizar. Claro, Jesús es fácil que Él diga desde allá que evangelicemos, pero yo no tengo el tiempo. Jesús tuvo las mismas dificultades que usted. También padeció hambre, necesidad, también vivió en esta carne. Sin embargo, Él cumplió y predicó el evangelio. Fíjate por favor el versículo 35, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Nuestro Señor Jesucristo predicaba el evangelio. Su propio evangelio era predicado por Él mismo. Qué maravilloso es esto, hermano. Yo me pongo a pensar qué maravilloso debe ser que el autor de salvación, el autor de la fe, andaba en ciudad por ciudad, entrando pueblo por pueblo, sinagoga por sinagoga, predicando su evangelio, su propio evangelio. Hermano, debe ser emocionante. Muchos de ellos a lo mejor desaprovecharon la oportunidad, pero que el mismo Dios haya entrado en su ciudad para predicar el evangelio. ¡Wow! ¡Qué privilegio más grande! Hermano, no hablamos de una misión encomendada solamente a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2, cuando dice: y serás bendita en ti todas las naciones de la tierra. ¿Cierto? En su tiempo. Ahora también es responsabilidad de la iglesia, sino también fue una misión transmitida desde las manos de Cristo hasta el día de hoy. Al comienzo de los Juegos Olímpicos se pasa una antorcha encendida.
Esta antorcha pasa de atleta en atleta y van recorriendo, ¿cierto? Y se trasladan hasta el punto donde se llevarán a cabo las Olimpiadas de ese año. Esta gran responsabilidad es transmitida de deportista a otro deportista. De la misma manera ocurre hoy la antorcha del Evangelio. Ella jamás se ha apagado en la historia de la humanidad. Desde que fue encendida y profetizada en Génesis capítulo 3, jamás ha sido apagado esa antorcha del Evangelio. Desde que se vio la necesidad de un Salvador, esa antorcha se encendió y jamás fue apagada. Se encendió para nunca apagarse hasta que Cristo regrese por nosotros. Hermano, escuche bien. Esa luz no ha sido jamás apagada en la historia de la humanidad. Desde que se anunció de un Salvador en Génesis capítulo 3 hasta el día de hoy, la iglesia Peniel hoy son los responsables de que brille con mayor intensidad que nunca. No podemos tomar esa antorcha y esconderlo en la azotea de la iglesia. No podemos tomar esa antorcha y guardarla en la oficina del pastor. No podemos tomar esa antorcha y ponerla acá delante de la iglesia como un gran adorno. Tenemos que tomar esa antorcha y salir afuera a predicar el Evangelio. Hermano, esta antorcha encendida del Evangelio pasó por muchas manos anteriormente. Esta responsabilidad pasó a otros hombres a través del tiempo, por muchos hombres. Amén. Pasó anteriormente por las manos de Noé, pregonero de justicia. Pasó por las manos de Noé, de Abraham, de Moisés, de David. ¿Cuánto evangelismo hay en los mismos salmos de David, de Daniel? Y también por las manos de nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Esta misma antorcha que hoy porta usted y yo, de la responsabilidad de predicar el Evangelio, un día estuvieron en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y Él cumplió con su llamado. Él cumplió con su misión. Amén. Nuestro Señor Jesucristo portó esta antorcha del Evangelio y esa luz alumbró más que nunca. Nosotros, hermanos, somos los responsables. Cada vez que estés predicando el Evangelio, no olvides que Cristo lo hizo también. Y que somos responsables de transmitir ese mismo mensaje a cada corazón que pase por nuestro lado. Un día usted y yo entregaremos esta antorcha a nuestros hijos, a nuestros nietos. No sé quién quedará después, ¿cierto? Hasta que Cristo regrese. Esa antorcha no tiene que apagarse. Muchos cristianos dieron su vida, pero esa antorcha no se apagó. Muchos cristianos padecieron necesidades, hambre, muerte, a lo mejor torturas, pero esa antorcha no se apagó. Hoy las iglesias están cerradas. Hoy muchas iglesias están abandonadas. Hoy, como dije el domingo pasado, nuestras iglesias se han estado diezmando. Muchos han abandonado su fe. Pero aquellos que somos salvos e hijos de Dios, mientras estemos con vida y entendamos que nuestra misión urgente es predicar el Evangelio y lo estemos haciendo, esa antorcha continuará brillando. Amén, hermano. Peniel, tenemos una gran responsabilidad. Dios nos manda a hacer una tarea que Él mismo llevó a cabo durante años de peregrinaje en esta tierra. Esto debiera hacernos reaccionar. El no estar exigiendo algo a su iglesia que Él no hizo, sino que Él puso su ejemplo con su propia vida y ahora nos manda a hacer lo mismo. Amén. Primero, Jesús sabía bien los propósitos de ser enviado por su Padre, entre los cuales encontramos el evangelizar. Jesús sabía bien su propósito. ¿Usted conoce el propósito de usted, de su iglesia? Como miembro de la iglesia, ¿conoce este propósito? Pues Jesús lo conocía bastante bien. Lucas capítulo 4, 43, por favor acompáñame. Lucas 4, 43, busquen la palabra de Dios. 4:43, por favor. Yo sé que usted está detrás de la tele, quizás detrás del celular, y da pereza tomar una Biblia. Pero créame, no es lo mismo que usted lo escuche que usted lo lea. Le va a quedar mucho más. Busque ahí en la palabra de Dios. Tómese el tiempo de ir a buscarlo allí donde la dejó. Sáquele las telas de araña, el polvo, sóplela, límpiela, ábrala por favor.
no sé después de cuánto tiempo, en Lucas capítulo 4, y a propósito Lucas está en el Nuevo Testamento por si acaso, Perfecto. Dice capítulo 4 el libro de Lucas, y aún así hay algunos que ni siquiera se levantaron a buscarla. 4:43 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesucristo conocía bien su tarea. Él sabía para qué había sido enviado, entre muchas cosas, ¿cierto?, de las cuales vino Cristo a la tierra, entre muchas se hallaba esta, la urgente. ¿Cuál? Predicar el evangelio, anunciar el evangelio. Nuestro Señor Jesucristo recorrió aldea por aldea, pueblo por pueblo, predicando el evangelio. Hermano, mira por favor Lucas 8:1. Lucas 8:1. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 estaban con él, ¿cierto? Y los 12 con él. Encontramos la confirmación de que efectivamente Jesús cumplió la misión que le había sido encomendada. Aconteció de que después que Jesús iba por toda la ciudad y aldea, iba predicando el evangelio en cada una de ellas. Nuestro Señor Jesús, predicando el evangelio. Una vez escuché a un hombre, cuando yo le dije, hermano, vamos a reunirnos para ir a evangelizar, vamos a salir a evangelizar casa por casa. El hermano me dijo, pastor, yo hice eso en mi juventud. Eso es para jóvenes. Yo ya no salgo a evangelizar, ya cumplí con esa tarea. Me dio una tremenda tristeza escuchar algo así. Una pena, porque mientras yo tenga fuerza, creo que la debo invertir en el Señor. Si Jesucristo lo hubieran crucificado a los 60 años, hasta los 60 estaría predicando. Si lo hubieran crucificado a los 80, hasta los 80 estaría predicando. Por ahí hay lugares donde se habla del retiro de los pastores. Los pastores dejan de predicar, y se vuelven un anciano de la iglesia, porque cumplieron, ya es como un retiro que ellos tienen. Yo pienso que un pastor no tiene retiro. Creo que un pastor tiene que pastorear toda su vida hasta que Cristo regrese. Su llamado es irrevocable, su llamado continúa. Hasta el día en que Dios me llame, obviamente esta misión de predicar el evangelio no lo voy a dejar de hacer. Continuaré haciéndolo. Pablo mismo, cuando fue tomado preso, fue llevado a Roma. Estuvo 2 años en Roma antes de la apelación frente a César, donde sería ejecutado. Esos 2 años que estuvo Pablo allá en Roma, dice que la gente iba a la casa donde él estaba preso, porque era una casa prisión, ¿cierto? Y iban allá a ver y a visitar a Pablo para escuchar de la palabra. La gente aún así, aunque él estaba limitado en cuanto a tiempo, espacio para poder salir a predicar el evangelio, la gente se venía a él para escuchar del evangelio y él siguió predicando la palabra. Si aún así, hermano, tuviéramos que sufrir hoy y ser llevado a la cárcel, en la cárcel tenemos que seguir predicando el evangelio, pues también allí hay necesidad. Si estoy en cama, me estoy muriendo y estoy en el COVID, estoy allá en el hospital y tengo un paciente al lado mío que también está en la misma gravedad, la diferencia está en que yo sé dónde voy a ir y ese no sabe dónde va a ir. Hasta mi último suspiro voy a estar predicando el evangelio para irme de la mano con él. Nuestro Señor Jesucristo no terminó de salvar almas. Hasta en la cruz se llevó el último alma en presencia, ¿cierto? A uno de los que estaba al costado de él. Le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Nuestro Señor Jesucristo no dejaba de anunciar el evangelio, no paró. Nuestra antorcha no debe dejar de alumbrar. El evangelio tiene que continuar siendo predicado. Nuestro Señor Jesucristo cumplió su propósito de predicar. Jesús comenzó a predicar desde el inicio de su ministerio. Hermano, presta atención el libro de Marcos 1:14. Marcos 1:14. Marcos 1:14.
Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. El evangelio de Mateo nos dice también, por favor vaya a Mateo 4, 17. Mateo 4. Vemos el bautismo del capítulo 3, vemos el capítulo 4, la tentación de Cristo, y luego de esto inicia su ministerio, y adivina qué hace en el inicio de su ministerio. Predica el evangelio. Mira, 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo, predicando el evangelio del reino. Nuestro Señor Jesucristo, a los 30 años, cuando inicia su ministerio, comenzó con la predicación del evangelio. Una, aldea por una. En todo lugar que Cristo iba, anunciaba el evangelio. Con invitación, sin invitación, aún usando su poder, ¿cierto?, de omnisciencia. Se recuerda cuando Jesús estaba en el pozo de Jacob y le dice, vayan adelante, se vayan a comprar, vayan nomás. Y él se quedó allí. ¿Usted cree que no se preguntaron los discípulos por qué se queda? Que debe estar cansado. No, Jesucristo estaba esperando ahí a alguien. ¿A quién esperaba? A la mujer samaritana. Esa noche que Nicodemo apareció, el capítulo 3 del libro de Juan, ¿usted cree que Jesús no sabía que iba a estar Nicodemo buscándole y iba a llegar allí? Por supuesto, Jesús estaba allí esperando a Nicodemo. De hecho, respondió preguntas que Nicodemo nunca le hizo. ¿Por qué? Porque conocía la intención del corazón de Nicodemo. Su omnisciencia actuó a favor del evangelio. Hermano, ¿usted sabía que ese texto tan hermoso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? ¡Qué maravillosa gracia vemos allí! Fue predicado a Nicodemo. Esas palabras fueron a Nicodemo. Es increíble, pero ese fue el evangelio que Dios le predicó a Nicodemo mismo. ¡Qué maravilloso! Es saber que nuestro Señor Jesucristo no descansaba, sino que estaba todo el tiempo predicando el evangelio. Desde su inicio predicó el evangelio. Conocía perfectamente el propósito por el cual había sido enviado. Tercero, Jesús dio autoridad a sus discípulos para que predicasen el evangelio también. Vaya a Lucas 9, 1 al 2. Lucas 9, del 1 al 2. Dice la palabra así: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todo endemoniado y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dios dio autoridad, Jesús dio autoridad a sus discípulos para predicar el evangelio, hermano querido. Amén. Más adelante instruyó a otros 70, se recuerda, ¿no? A estos también envió a predicar el evangelio de dos en dos. Capítulo 10, por favor, ahí mismo en Lucas, versículo 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde él había de ir. Y mira por favor lo que dice el versículo, capítulo 10, versículo 9, dice el 9: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿A qué los envió? A predicar el evangelio. Nuestro Señor Jesús no solamente conoció el propósito por el cual vino a la tierra, no solamente predicó desde el inicio de su ministerio, sino también entregó esta misma responsabilidad, esta antorcha encendida en manos de sus discípulos y de estos 70 para que también fueran a evangelizar. Esta misma autoridad le fue entregada a la iglesia. También le fue transmitida a usted y a mí. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 28, por favor, vamos allí. Mire lo que dice, por favor, el versículo 18, 28, 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y hacer discípulo a todas las naciones. Esa misma autoridad que Jesús tenía desde el inicio, dada por su Padre, transmitida a sus apóstoles, hoy ha sido traspasada a usted y a mí. Una antorcha encendida que arde. Somos responsables de que aquella no se apague. Somos responsables de que aquella no se esconda. Somos responsables de que no se tape detrás de cuatro paredes. Somos responsables de llevar esa luz como Cristo la llevó en aldea tras aldea, pueblo por pueblo, sinagoga tras sinagoga, predicando el evangelio. Por eso les digo, muchos de ellos padecieron por causa de esto. Mucha gente a través de la historia entendió este propósito para la iglesia, lo cumplió y falleció por hacerlo. Porque, hermano, créame, no hay nada que odie más Satanás que un verdadero pregonero de la palabra de Dios, que un verdadero predicador de la palabra de Dios, que alguien que esté librando las almas del infierno a través de la predicación de Cristo. Satanás está en contra de usted. Si usted quiere inventar vacuna, usted va a tener el favor de Satanás. Si usted quiere traer la paz al mundo, va a tener el favor de Satanás. Si usted quiere ayudar con el hambre, Satanás va a estar detrás suyo ayudándole. Pero si usted quiere predicar el evangelio, Satanás se pone en contra suya. Porque estamos hablando de algo mucho más importante, mucho más necesario que la paz, que la comida o que la sanidad. Estamos hablando de la vida eterna del hombre. Amén. Es una misión. Vamos al segundo punto. Los demás eran subpuntos con respecto a Cristo. Punto 2. Es una misión que involucra el sentir de Cristo. Volvamos por favor a nuestro texto inicial, al libro de Mateo capítulo 9. Mateo 9. Y vamos a leer el versículo 36. 9. Y mira lo que dice, por favor. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tiene pastor. Amén. Hermano, el segundo punto es una misión que involucra el sentir de Cristo. Hermano, el predicar el evangelio no es solamente algo que usted tiene que hacer por mandato, sino que usted lo hace porque usted siente como Dios siente. A Dios le duele ver a su creación muriendo y yendo al infierno. A Él le pesa. Él tiene compasión de ellos, porque tuvo compasión de nosotros también. No fuimos salvos porque somos lo mejor de lo mejor. Somos salvos porque alguien nos predicó el evangelio y nosotros tomamos la decisión de aceptarle a Él como Señor y Salvador cuando nos llamó. Hermano querido, nuestro Señor Jesús tuvo compasión. La palabra compasión es la palabra griega splagnisomai. Y esta palabra griega significa sentir con las entrañas. Nuestro Señor Jesús sintió dolor en sus entrañas y dice, al ver a Israel desamparada, abandonada, sin pastor, dispersa, le dolía ver esto. Ese sentir tiene que sentir usted también. Usted debe dolerle saber que gente está muriendo sin Cristo. Usted no tiene que estar ahí relajado en su casa pensando, diciendo, bueno, yo no tomo la decisión. No, usted debe dolerle. No sé si a usted le ha tocado estar en un funeral de alguien que usted sabe que está en el infierno. Es angustioso, es doloroso. Me ha tocado predicar en cementerio, me ha tocado predicar en funerales donde sé que esa persona está en el infierno. ¿Sabe lo difícil que es dar esperanza a una persona o a sus familiares en un momento como ese? El no poder decir en tu predicación, Él está en los brazos de Dios, y traer consuelo a los familiares. ¿Sabe lo difícil que es eso? Y tener que omitir esto, tener que omitir el decir, ¿dónde te encuentres, alma? Es difícil. Hermano, tal vez Dios te ha puesto para predicar el evangelio en el momento oportuno y no lo has aprovechado. Dios te ha puesto persona al lado tuyo para predicar el evangelio y te lo puso por una hora o por un tiempo y luego se lo lleva.
hubo oportunidad para haberle predicado el Evangelio. Hubo oportunidad para llevarlo a Cristo. Hubo oportunidad para llevarlo al cielo, para que llegue a la presencia del Señor. Pero mi necedad, pero mi poca compasión, el no sentir como Cristo sintió, me lleva a ser indiferente. Nuestro Señor Jesucristo no fue indiferente, le dolió en su corazón. Cristianos viven indiferentes ante esta gran necesidad. Nuestro Señor Jesús sintió compasión. Nuestro Señor se duele al ver la necesidad que existe en el mundo. Hermanos, sabe, por la falta del Evangelio, y su iglesia ahora debiera dolerse de la misma manera. No podemos ser indolentes frente a esta realidad. Dios no quiere que ninguno perezca o muera sin Cristo. El sentir de Dios es que todos procedan al arrepentimiento, y esta es la razón principal por la que no soy calvinista. Por este texto maravilloso de 2 Pedro 3:9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo, y esa es la palabra principal, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si el calvinista tuviera razón y de Dios dependiera la salvación, pues entonces este texto está mal escrito. Porque si de Dios dependiera la salvación del hombre, acá dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es imposible el calvinismo, bíblicamente es imposible. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Su querer, su deseo es que todo el mundo conozca de Cristo. Si la iglesia tuviera ese mismo deseo que Cristo tiene, ese mismo sentimiento que Cristo tuvo de compasión, estaríamos predicando el Evangelio a diario, todo el día, sin parar. Nuestro sentir debiera ser el mismo, que todos lleguen a la salvación. Pablo, al ver su pueblo perdido en la ley, sin hallar gracia, dijo en el libro de Romanos, por favor, vamos a Romanos 9. Romanos capítulo 9, por favor. Vamos a dar lectura al versículo 1. Y mira por favor lo que decía Pablo. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser maldito, anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjate cómo le dolía a Pablo. Su dolor era tan intenso que él mismo deseara nunca haber disfrutado las bendiciones que Dios le estaba entregando en su salvación, con tal de que todos los judíos pudieran llegar al Evangelio. Te lo leo en otra versión. La NTV lo dice así: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirma. Tengo el corazón lleno de amargura, tristeza y infinito dolor. Por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Hermanos, ¿sabe qué? ¿Hasta qué punto llega tu deseo de ver a otros salvarse? ¿Hasta qué punto llega que tu papá, tu mamá, tus primos, tus vecinos, aquellos que tú quieres y estimas, puedan llegar al conocimiento de la verdad? ¿Qué tanto sientes en tu corazón por esto? ¿No te causa pena? ¿No te causa tristeza? Que hay algunos que tú amas que irán a la perdición eternamente. ¿No es algo que no debiera dejarte dormir? Es algo que quita el sueño a cualquiera, hermano. El problema es que no lo creemos. El problema es que estamos conformes con lo que estamos haciendo. El problema es que me justifico diciendo: es que yo ya le prediqué. El problema está en que no estamos cumpliendo el propósito como iglesia. ¿Qué tan doloroso es para ti saber que tus parientes irán al infierno sin Cristo? ¿Es algo que no te afecta o es simplemente no crees que será así? Debiéramos sentir un gran dolor al saber que aquellos que amamos no estarán con Cristo y morirán por la eternidad. 1 Corintios 1:21. 1 Corintios 1:21. Dice: pues ya que la sabiduría del mundo
el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El sentir de Dios fue que agradó salvarlo por la locura de la predicación. Predicar el Evangelio deberá llevarnos a sentir como Jesús sintió compasión, que es algo agradable ver almas rendidas a Cristo. Cuando uno ve lo que Él está haciendo, debiera ser agradable a nosotros. Debe ser todo un placer predicar el Evangelio, no solamente un dolor fuerte en el estómago. Escúchame. Cada vez que yo veo a alguien tomar decisión por Cristo, no sé si a usted le pasa, yo creo que a todo creyente le pasa, es algo como que uno quiere llorar. No sé, es como que encontraste un tesoro. No sé, es como encontrarte una sorpresa en la casa, llegar y que te tengan tu plato favorito. Es algo indescriptible, es algo único, es algo grandioso, es algo tremendo. Cuando tú ves a esa persona que está recibiendo a Cristo con sus palabras y está diciendo, Señor, sálvame, y uno está rogando, ¿cierto? Por otro lado está diciendo, Señor, por favor, ayuda a que esa oración llegue a usted y Él tome la decisión por Cristo. Y cuando uno está mirando toda esta acción, es como un paréntesis en el tiempo. Es como que todo se detiene. No sé si a usted le pasa, pero eso es lo que pasa por mí. Y estoy seguro que muchos de nosotros quizás sentimos lo mismo. Ver que un alma está siendo rescatada. Creo que no hay valor más grande que este, hermano. Creo que no hay sorpresa, no hay un premio mayor que este. El poder ver que un alma acaba de tomar la decisión de aceptar a Cristo como Señor y Salvador y su eternidad ha cambiado de destino. Creo que es maravilloso. Y debiera ser maravilloso para usted también. Debe ser algo agradable. No vaya a ir, voy a leer 2 textos. Dice Lucas 14:23. Dijo el Señor al esclavo, ve por los caminos y por los vallados. Y mira lo que dice, y fuérzalos a entrar para que llenen mi casa. ¿Sabe? El Evangelio al final no es una palabra pasiva. No es algo que yo predico nomás. Acá estamos viendo de que el Señor, cuando envía a sus siervos a buscar por las calles a aquellos que está llamando a la cena, dice que los fuerce a entrar, los tome por la fuerza y los meta adentro. No me habla simplemente de entregar un tratado, bueno, si Dios sí murió por ti. Nos habla de una pasión, nos habla de una intención, nos habla de una fuerza, de tomarlo, hacerle entender a la persona. No, si no me voy a ir hasta que tome la decisión. Pero que el bus se está yendo, no importa, te pago el pasaje de otro bus. Pero tienes que escuchar el Evangelio, presta atención. Hermano, 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién fue encargado? A usted y a mí, a su iglesia. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Le rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Mi hermano, no puedo dejar de ver por medio de pasajes bíblicos el carácter de Dios, la convicción, el denuevo, la pasión en el momento de predicar el Evangelio. Porque no es tan solo recitar una historia, no es tan solo cumplir con hablar, sino es de algún modo arrebatar almas del fuego del infierno, sacudirlos violentamente para que despierten de la ilusión en la que viven, convencerlos con argumentos enérgicos y suficientes para que dejen de correr hacia el infierno y empiecen a correr hacia Cristo. De alguna manera es pararse la senda ancha y tratar de detenerlos para que nos sigan adelante. Hermano, John Wesley dijo en una oportunidad, en una ocasión, tendrán que saltar sobre mí, pero no voy a dejar que entren y se pierdan en el infierno. Palabras similares dijo Spurgeon, el gran príncipe de los predicadores. Dijo, si van a correr hacia el infierno, se van a ir con mis manos tomadas en sus tobillos, rogándoles que no lo hagan. Hermano, de alguna manera, usted cristiano tiene que encender ese fuego, ese deseo, ese amor, ese sincero sentimiento de Cristo, de despertar en usted
ese amor que Cristo sintió, compasión por los demás, y entender de que almas realmente están en peligro de muerte y están yendo al infierno sin Cristo. Despierte, iglesia. Despierte. Yo me imagino que aquellos que ni siquiera van al evangelismo masivo, mucho menos lo harán en privado. Si aún le cuesta salir con la iglesia a predicar, ¿cuánto más le va a costar salir solo? Iglesia, despierta. La necesidad de aquel tiempo, en el tiempo de Jesús, es la misma y más hoy. Hermano, en los tiempos que Jesús vio la mies y dijo, la mies es mucha, mas los obreros pocos, hoy en día sigue siendo la misma situación. Estamos recogiendo los últimos frutitos antes de que Él regrese. Y creo que tenemos que hacerlo con mayor ganas que todos, con la mayor fuerza de todas. Iglesia, ojalá usted despierte este sentir de Cristo Jesús, este mismo sentimiento. Y por último, es una misión grande y es de pocos el interés. Son pocas las manos. La predicación del Evangelio no es para los que han alcanzado libertad económica en sus vidas, tienen el tiempo para predicar, ellos pueden. No es solamente para aquellos que tienen un llamado, no es para el pastor, para el predicador o para los ancianos, para los líderes. No, este es un llamado para cada uno de los que hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador. Hermano, no es para solamente jóvenes, es para viejos y jóvenes. No es para los que tienen recursos, es para los pobres y los ricos. No es para aquellos que tienen tiempo, los que no tienen tiempo. No es para todos, los que tienen tiempo y los que no tienen tiempo. El llamado de predicar el Evangelio es para todos por igual. Es para todos por igual. ¿Usted cree que Mateo no estaba él ocupado en los tributos, en la mesa de los tributos? Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, ¿usted qué ve en la reacción de Mateo? Deja todo allí en la mesa de los tributos públicos y siga a Jesús sin dudar. ¿Usted cree que Pedro, Juan, Jacobo y Andrés no estaban ocupados en las mallas, tirando redes, ¿cierto?, para sacar peces, tratando de hacer surgir su negocio familiar? ¿Usted cree que eso no estaba en su mente también? Cuando Jesús le dijo, van a dejar de ser pescadores y van a ser pescadores de hombres. ¿A qué los llamó? ¿A qué los llamó? A predicar el Evangelio. Pero eso, morirse de hambre. Bueno, a morirse de hambre. Pero a predicar el Evangelio. No, es que yo no tengo tiempo, pastor. ¿Qué tiempo? Dios te dio el tiempo. Evangeliza, hijo. Es que yo no tengo los mismos recursos que tienen otros. ¿Qué recursos necesitas para predicar el Evangelio? Predica el Evangelio. Hermano, excusas vamos a encontrar por millones. He escuchado excusas hasta de ovnis para no predicar el Evangelio. Pero ya es momento de despertar, iglesia. Saque la antorcha de su casa. Predique el Evangelio. Este es el tiempo de mayor necesidad en el mundo. Jamás en la vida hemos vivido lo que estamos viviendo hoy. Y estamos viviéndolo, hermano. Estamos viviéndolo. Y es tiempo de despertar, iglesia. ¿Hasta dónde quieres que te llegue el agua? Ya la pandemia nos llegó acá. Ahora estamos viendo la guerra en Israel. ¿Hasta dónde quieres que te llegue el agua para que despiertes? ¿Eres de los que Dios usa para expandir el Evangelio? En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto fue dicho a los apóstoles. Yo me pongo a pensar los apóstoles cuando escucharon esto de Jesús. Somos 12, con Matías contando, ¿cierto? ¿Cómo vamos a llevar esto a cabo? Bueno, no estaba Matías en ese momento, ¿cierto? Los 11. ¿Cómo vamos a llevar esto a cabo? Parece un trabajo agotador, tedioso, pero no era para 11 personas. Estas palabras fueron dichas a través del tiempo para nosotros también, para su iglesia. Nosotros debemos aportar con ese deseo de llevar el Evangelio hasta el último de la tierra. ¿Eres de los que Dios usará para expandir el Evangelio en todo el mundo? ¿O eres de que sus manos están ocupadas para ser usadas por Dios? ¿Eres uno de entre los pocos que menciona Jesús? La mies es mucha, más los obreros pocos. ¿En esos pocos está tu nombre? Ya después de 2000 años de este mandamiento, parece que el trabajo sigue siendo tan grande como cuando se dijo. El campo
es enorme. La necesidad sigue siendo la misma. Iglesia, despierta, predica el Evangelio, cumple la palabra de Dios. Solo para terminar, en el libro de 2 Timoteo, capítulo 4, Pablo yéndose, y el último libro registrado de Pablo, enviado a su hijo Timoteo espiritual, le dice capítulo 4, versículo 1, le dice: te encarezco delante de Dios, te encarezco, te demando, te exijo, te pido encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Dios viene, bien, amén, pero también el juicio de Dios viene con él. Por lo cual, predique la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, hoy, cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5, y esto es para usted, Iglesia Peniel, dice, para nosotros: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermano, la recomendación de Pablo para Timoteo en sus últimas palabras no fue: cuida tu matrimonio, haz las cosas así, no sé, arregla tu casa, genera más plata, saca tu título, sé el mejor ingeniero del mundo, haz aquello. La recomendación de Pablo para Timoteo fue: predica el Evangelio, predica la palabra, predica. Hermano, el tiempo es corto. Hoy hace 7 días, se acaba de venir otra ola. Yo les contaba que la ola venía y se iba. Decíamos, venía la ola, llegaba hasta los tobillos y decíamos, ya Cristo no vino. Llegó hasta acá, Cristo no vino. Ahora con lo que está ocurriendo con Israel, la guerra en Israel y Palestina, pareciera que vino una nueva ola y vuelve a llegar, ¿cierto?, ese tiempo de desesperación del cristiano, de decir, Cristo parece que ya viene. Creo que no podemos actuar bajo cosas que están ocurriendo alrededor nuestro. No tenemos que esperar que el agua nos llegue y nos cubra para recién decir, algo tengo que hacer. Tenemos tiempo todavía para predicar el Evangelio. Iglesia, despierta. Predica el Evangelio. Es la misión urgente para la iglesia. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Gracias por su palabra y sin duda ella ha sido buena para nuestras vidas. Necesitábamos escucharlo. Yo le pido perdón si en lo personal no he hecho lo suficiente para predicar el Evangelio. Si he colocado mi ministerio o otras cosas por encima del Evangelio. Yo quiero rogarle que la iglesia a usted despierte a cada uno de nosotros y que nos sintamos responsables de esta antorcha que ha sido entregada de Jesús a sus apóstoles, de los apóstoles a la iglesia, y hoy la tenemos nosotros como iglesia. Esta luz, Señor, no debe estar debajo de un almud, sino debe estar sobre, para que alumbre a todos. Ayúdenos a ser buenos embajadores, que prediquemos el Evangelio, que anunciemos las virtudes de aquel que nos amó, que nos llamó. Padre, le ruego por favor, por su palabra en esta noche, que haya cautivado nuestro corazón, y no solo nuestro corazón, sino también nuestras decisiones, y que hoy pueden levantarse dentro de Peniel grandes evangelistas y predicadores del Evangelio. Por favor, mi Dios, se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo Jesús, amado. Amén. Amén. Iglesia, nos reunimos en 15 minutos más. Estamos de vuelta en la sintonía para continuar con el segundo mensaje. Dios les bendiga. Bendiciones. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con el culto de este día domingo. Vamos a ir a Dios en oración, ¿sí? Gracias, Señor, te damos nuevamente por este día, por permitirme, Señor, en lo personal poder estar aquí, Señor. Padre, yo sé que los tiempos que estamos viviendo son malos, Señor, son duros, difíciles, Señor, sobre todo
para los cristianos, Señor, pero tu palabra sigue siendo la misma, Señor. Ayúdame y ayuda a esta iglesia, Señor, a que podamos seguir creciendo, alimentándonos y sobre todo, Señor, entregando tu palabra, tu evangelio, Señor, a este mundo, que esta iglesia no se apague, Señor, de ninguna manera, aunque tengamos las puertas cerradas, Señor. Protege y bendice, Señor, a cada uno de los hermanos en sus hogares, Señor, a las familias, los jóvenes, Señor, y te ruego que pueda seguir prosperando esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie para cantar una canción. Llenas nuestro hogar de alabanza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú quebrantas, si se humilla tu heredad. Llenas nuestro hogar de alabanza, de tu gozo la ciudad. La injusticia tú levantas, si se humilla tu heredad. De los montes a los valles, ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos, ya te cantan con amor. Vence las tinieblas, tu luz vence las tinieblas, al andar ante la cruz, y en tu gloria la tierra, como mar en plenitud. De los montes a los valles, ya se escucha el clamor de los cielos a los pueblos, ya te cantan con amor. Bien, puede tomar su asiento. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga mucho. Continuamos entonces con la palabra de Dios. Vamos a estudiar hoy con respecto al clamor. Ayer veía una imagen en Israel donde aparecían una cantidad de judíos en el Muro de los Lamentos clamando a Dios por la situación que ellos están viviendo. Mientras detrás de la imagen se puede ver unos edificios quemándose. Bueno,
Sin duda, Dios oye el clamor de sus hijos. Dios oye el clamor de los justos. La palabra de Dios nos enseña que debemos aprender a clamar. Este mensaje o un mensaje similar prediqué hace 1 año y medio atrás más o menos. Sin embargo, estamos viviendo el tiempo, yo creo que justo para aprender a clamar. Usted dirá, pero ¿por qué vamos a clamar si la pelea o la lucha o la guerra está ocurriendo al otro lado del mundo? La Biblia nos dice que debemos orar por Israel, bendecir a Israel. La palabra de Dios nos enseña que estemos clamando por él. Y creo que lo que le ocurre a Israel, en cierta forma también nos ocurre a nosotros, nos duele. Amén. Recordamos que el anticristo dice que el dragón intentará hacer guerra contra Israel. Israel será protegida durante todos esos meses, más se llenará de ira e irá a hacer guerra contra la descendencia de ella, el resto de los que guardan el testimonio de Cristo. Somos nosotros. Amén. Entonces, sin duda, lo que le ocurre a Israel no ocurre a nosotros, nos duele. Amén. Tenemos que orar por lo que está sucediendo, lo que está viviendo Israel. Oremos por ellos, clamemos por ellos. Clamemos por Palestina también. Usted dirá, pero son los enemigos. Están sin Cristo y necesitan del Señor también. Así como tanto judíos como palestinos, sirios y libaneses necesitan de Cristo. Es bueno que nosotros estemos clamando por la salvación de cada una de estas naciones y para que el Evangelio pueda llegar a cada uno de ellos. Por la cantidad de muertos que están ocurriendo, ¿cierto? La cantidad de personas heridas, que Dios envíe siervos a su mies allá a predicar el Evangelio también. Clamemos, iglesia. Hay un texto muy conocido en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero la Biblia dice: clama a mí. En la vida de nuestro Señor Jesucristo, Él va a vivir 3 episodios donde Él va a clamar. Ahora, la palabra griega incluso hace la diferencia entre las tres palabras que hablan allí del clamor de Jesús. ¿Y de qué depende la diferencia del clamor? Depende de la circunstancia. Depende mucho de la circunstancia. Nuestro Señor Jesucristo va a vivir un tiempo angustioso y clamará a Dios. Vivirá un tiempo de preguntas dudosas, de incertidumbre, y clamará a Dios. Y vivirá un tiempo de dolor, donde también clamará a Dios. Sin duda nosotros podemos sumergirnos en cada una de las circunstancias, en la amargura, tal vez en la ansiedad, quizás también en lo que es la depresión, en un sufrimiento, en un llanto, en una desesperación. Pero la Biblia dice que en todo momento tenemos que clamar a Él. Claman el justo y Dios los oye. La palabra dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová. La Biblia nos enseña del clamor, nos dice que tenemos que clamar. La palabra en el diccionario, en el hebreo, es chak-ak. Y esta palabra significa gritar, clamar, llamar. Este vocablo que está presente tanto en el hebreo como en el griego tiene el sentido de gritar, vociferar. El término es casi paralelo al vocablo del sonido muy similar a la palabra sak-ak, que también se traduce como clamar. El verbo chak-ak se encuentra 55 veces en el Antiguo Testamento. La primera vez que fue mencionada fue cuando dice: la sangre de tu hermano Abel clama. Es la primera vez que se menciona en Génesis capítulo 4. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles en el mundo entero. Por un lado, la pandemia; otro, el hambre que se está levantando con fuerza en diferentes países en el mundo, con mucha fuerza. Las guerras civiles en diferentes países también. Y ahora los conflictos bélicos, ¿cierto? En Israel versus Palestina. Amén. Podemos ver a los judíos clamando en estos tiempos a Dios, los judíos mesiánicos clamando a Cristo, en el muro de los lamentos en estos últimos tiempos de conflictos y muerte. Es increíble porque cuando todo el pueblo dobla sus rodillas y claman a Dios, sus oraciones son escuchadas. El pueblo de Dios debe aprender a clamar. La iglesia debe aprender a clamar. En palabras sencillas, acudir a Dios, porque las circunstancias son imposibles para nosotros, en un sentido, una dependencia total en la voluntad de Dios. Vamos a ir a Dios en oración para que podamos ver el mensaje del clamor.
Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, le damos las infinitas gracias. En esta oportunidad quiero clamar por Israel. Yo ruego, Señor, por Israel, su pueblo. Quiero pedirle, Padre, de todo corazón, porque de él, Señor, de Israel, nace nuestro Padre Abraham y también tantos otros, Señor, los padres de Israel y tantos otros siervos suyos, grandes siervos, los pactos maravillosos entregados a Israel, obviamente también a nosotros. Yo ruego por Israel. Están viviendo momentos difíciles, tiempos complicados. Yo sé que usted ya está protegiendo a Israel. Se ha podido ver en las noticias más de 3.000 misiles y solo unos par de muertos. En cambio en Palestina, ¿cuántos, Señor? Unos par de misiles y mueren decenas de personas, Señor. Yo sé que usted protege a Israel, lo cuida. Pero sabemos también, Padre amado, que depende mucho también del clamor de su pueblo. Nosotros clamamos hoy por Israel, clamamos por su iglesia también y pedimos que usted nos cuide, nos proteja. Clamamos por aquellos que están enfermos de COVID, clamamos por Andrés, por hermana Ana, por hermana María, hermano Ramiro, que también están delicados de salud. Rogamos también por Elizabeth. Le pedimos por cada uno de los que están sufriendo en cuanto a la salud, hermana Daniela Marambio, por favor, para que usted la cuide allá, Señor, en la radioterapia y la quimioterapia también, Señor, por nuestra hermana Jocelyn también, Padre. Rogamos por cada uno de los que están sufriendo por alguna pérdida humana, de alguna persona que haya fallecido recientemente. Rogamos por él, clamamos por favor para que usted pueda poner su mano de consuelo sobre ellos, Señor. Le pedimos también por aquellos que están padeciendo de hambre, Padre. Hay mucha gente, muchos pueblos, muchas naciones sufriendo por la necesidad de comida. Y le rogamos, por favor, para que usted les pueda guardar y cuidar. Cuida su iglesia en medio de todo esto. En China se ha levantado una persecución sobre los cristianos muy fuerte, Padre. Así también alrededor del mundo los cristianos están siendo cada vez más perseguidos y también sabemos que las redes sociales cada vez aportan más el odio contra la religión. Yo ruego, por favor, para que usted nos proteja. Tal vez este elástico que ya comenzó a estirarse en algún momento se va a cortar. Y yo le pido que para entonces usted nos pueda proteger y cuidar. Clamamos a usted para que usted pueda proteger y cuidarnos y que el mensaje de hoy pueda servirnos para que en los tiempos de angustia, el tiempo de dolor o tiempo de incertidumbre, sepamos acudir a usted y no al mundo, o no como el mundo quiere resolver las cosas, sino clamar a usted. Por favor, Dios de los cielos, se lo pedimos en el nombre bendito de su Hijo Jesús, amado. Amén. Bien, vamos entonces a la palabra. Dice Salmo 34. Salmo 34 dice así. Es un salmo que nos aprendimos en la iglesia. No sé si se acordará usted. Salmo 34 dice el versículo 6: Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mira lo que dice, por favor, un poquito más adelante. En el versículo 15 y 17 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mira, por favor, lo que dice un poquito más abajo. El 17: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Los libra de todas sus angustias. El clamor es una palabra muy poco utilizada por nosotros mismos. Sin embargo, muestra una reverencia a Dios como el Shaddai. ¿Se recuerda qué significaba Shaddai? No, ¿cierto? El Dios Todopoderoso. Muy bien, gracias. El Dios Todopoderoso. Claro. Cuando usted clama, usted está clamando a Dios porque sabe que Él puede y yo no. Porque usted está reconociéndolo a Él como el poderoso en las circunstancias. En el momento que yo puedo llegar a vivir, ya sea doloroso o ya sea a lo mejor de angustias o de incertidumbre. El clamor es una palabra muy poco utilizada por nosotros. Amén. El clamor en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 3 tipos de clamores en la vida de nuestro Señor Jesucristo. 3 palabras griegas diferentes, pero 3 situaciones diferentes. Vamos a ver la primera, que es de angustia. El primer texto lo decía, ¿cierto? Y lo librará de toda angustia. Nuestro Señor Jesucristo sí clamó.
Clamaba al Padre. En la primera ocasión que vemos el palabra clamor, del clamor de nuestro Señor Jesucristo fue en el Getsemaní. Nuestro Señor Jesucristo clamó en el Getsemaní. Mira por favor en el libro de Mateo, capítulo 26. Libro de Mateo, capítulo 26. Y si aún nuestro mismo Señor Jesucristo, el Dios y Creador de todo el universo, clamó a su Padre, ¿cuánto más debemos nosotros clamar a nuestro Padre? Amén. Aprenda a clamar a Dios. Hay veces que los hombres quieren resolver las cosas a su modo, a su forma, o a veces dejamos que el cuerpo reaccione de cierta forma frente a la situación, pero tenemos que aprender a clamar a Dios. Tenemos que aprender a clamar a Dios. Dice el capítulo 26, versículo 36 al 44, dice la palabra de Dios así. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a dos de los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya, descansad. He aquí, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entregará. Acá vemos el clamor de nuestro Señor Jesucristo 3 veces. La palabra nos dice que estaba angustiado. Y dice que en esta angustia llama a los más cercanos, los lleva a este lugar apartado. Luego él se aparta de ellos como un tiro de una piedra y allí se arrodilla y ora por 1 hora. Luego se levanta, llega donde sus discípulos, los despierta y vuelve a ir y vuelve a clamar, vuelve a orar. Y luego vuelve a ir allá y vuelve a clamar y vuelve a orar. El libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, nos da una pista importante del tipo de oración que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo aquí. Capítulo 5, versículo 7, el libro de Hebreos, dice así, 5:7, dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Conocemos, ¿cierto?, que el clamor de nuestro Señor Jesucristo en el Getsemaní fue oído, aunque la respuesta fue negativa, ¿cierto? Fue no. Nuestro Señor Jesucristo recibió un no de su propio Padre, de ese clamor insistente, de 3 oraciones, rogando, clamando: líbrame, por favor, de esta copa, que no la beba, pero que sea tu voluntad. La palabra griega aquí en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, es la palabra krauge. Y esta palabra significa un clamor como de tumulto, un grito de aflicción, un clamor voceiro. Y ahora escucha bien esto, es como un suspiro. Es como ese clamor que uno no grita, pero está por dentro. Es como ese clamor que te quema por dentro, como que te duele por dentro. Estás en una angustia tan grande que tú dices: Señor, por favor, ayúdame. Ese clamor es un clamor angustiante. Este clamor es más conocido por nosotros, uno como de ayuda, de escuchar estas palabras entre suspiros sollozos. Jesús, estando en el Getsemaní, orando entre sus gran desesperación, angustia, única, ¿cierto?, en la vida de Jesús, jamás antes viste en la Biblia el sufrimiento de este tipo de nuestro Señor. Solo estaba comenzando, suplicando y clamando a Dios para que pasara de él esta copa. La copa frecuentemente en el Antiguo Testamento era un símbolo de juicio. Amén. Lo vemos en los profetas. El profeta Isaías 51:17, versículo 22, Jeremías 25, del 15 al 17, Lamentaciones 4:21, Ezequiel 31 al 44. Vemos que cada vez que se mencionaba la copa, se estaba refiriendo a un juicio que traería sobre ciertas naciones.
Cuando Cristo estaba clamando, Él estaba pidiéndole al Padre, Señor, pasa este juicio o toma este juicio y que no la tenga que pasar, pero que sea tu voluntad. Ahora nuestro Señor fue escuchado estas 3 veces. Dios escuchó su oración 3 veces, pero las 3 veces la respuesta fue la misma: no. Amén. Hermano, ¿te ha pasado ese tipo de clamor en estos días, lo que estás pasando hoy? Cada momento clamas en la misma oración: Señor, por favor, te pido que salga negativo. Señor, te pido que salga negativo. Señor, por favor, te pido, por favor, te pido. ¿Cierto, no? Estamos clamando. Yo puedo ponerme en el lugar de nuestro misionero Sebastián Gatica. Acaba de hacerse una biopsia a su hijo. La incertidumbre te come, la angustia te come. Y estás todo el día pensando en esto. Estás todo el día: Señor, por favor, te lo pido. Señor, por favor, te pido. Clamando, Señor, te pido, protege, cuídalo. ¿Me entiende? Ese tipo de clamor, un clamor que es constante. Usted está clamando de lo profundo de su alma. Usted está clamando al Señor. Hermano, dice la palabra de Dios que Jesús estaba tan angustiado en ese momento de la oración que Él sudaba como grandes gotas de sangre. Su sudor era como grandes gotas de sangre. Yo puedo imaginar, hermano, la angustia que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Estamos hablando de un ser omnipresente, omnisciente, omnipotente, alguien que sabe lo que va a pasar. Hermano, nuestro Señor Jesucristo estaba viviendo un presente, pero Él ya lo había vivido. Amén. Eso es lo que está pasando. Él sabe lo que tenía que pasar. Él sabe lo que va a sufrir. Él ya conoce ese dolor, aunque todavía no lo pasa en un presente humano, pero Él ya lo vivió, ya lo pasó. Él está eternamente en la eternidad disfrutando con nosotros, como está creando a Adán y Eva. Amén. Él no tiene límite. Nuestro Señor Jesucristo no tiene límite. Él ya sabía lo que se iba a enfrentar. Amén. Y no era nada agradable. Él sabía lo que tenía que padecer. Y era algo doloroso. Y Él estaba tratando de dejar en claro: Señor, pero que sea tu voluntad. No quiero vivirlo, pero si es necesario y es tu voluntad, lo acepto, lo hago. Ahora, nuestro Señor Jesucristo pudo haber sido desobediente, por supuesto. Pudo haberse arrancado. Él sabía que iban para allá. ¿Cómo no pudo haberse escapado? Por supuesto, como lo hizo anteriormente. ¿Se recuerda? Cuando aún no era el tiempo. Y dice que pasó entre medio de ellos y se escapó cuando lo querían apedrear, porque aún no había llegado su tiempo. Pero Él sabía que ahora en el Getsemaní sí era el tiempo, por lo que Él no podía escapar. Tenía que hacer la voluntad del Padre. Sabía lo que iba a suceder, lo que Él iba a vivir. Y en esa angustia clama al Padre. Clama al Padre. Hermano, cuando tú estés viviendo un momento de este tipo, de una angustia, y estés viviendo lo que Cristo vivió, no entres en una depresión, en un ataque de pánico. Clama. Aprenda a clamar. Nuestro Señor Jesucristo en esta situación clamó. Y clamó no una vez, clamó 3 veces. No deje de clamar, hermano. Cuando estés viviendo un momento angustiante, clama. No 1, no 2, no 3. Sigue clamando, clama. Persiste en tu oración, persiste en tu clamor. Sigue, clama y clama a Dios. Hermano, en Jeremías 3, 55, por favor, acompáñame. No es Jeremías. Lamentaciones 3, por favor. Y mira lo que dice la oración de Jeremías. Dice Lamentaciones 3, 55 al 57. Jeremías está clamando y dice así: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. ¿Dónde estaba clamando? En la cárcel. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste: no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio. Defiende mi causa. Has visto toda mi venganza. Todos sus pensamientos contra mí. Su venganza. Hermano, escuche bien, lo que está haciendo acá el Jeremías, está recordando lo que él hizo en la cárcel, mientras estaba allí en lo profundo de la cárcel, olvidado en la cárcel, casi muriéndose de hambre. ¿Ok? Porque eso es lo que había pasado. Recuerde que mientras Jeremías estaba en la cárcel, vinieron a conquistar los babilónicos y se olvidaron de pobre Jeremías allí en la cárcel. Pasaron días y se acordaron: uy, pero había un preso. ¿Qué pasó con ese Jeremías? Ahí en lo profundo de la cárcel, Jeremías estaba allí clamando. ¿Dónde clamó Jonás? En el vientre del pez. Ahí clamaba Jonás, en el vientre del pez.
donde nadie más estaba, donde no existía una palabra de consuelo humano, ¿no? Que pudiera decirte, vamos, adelante. Cuando uno está pasando un momento difícil, ¿a quién llamas? Yo soy mamón. Yo llamo a mi mamá. Y le cuento, mamá, mira esto aquí y allá. Porque ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando? Que me diga, ya hijo, ya adelante, sigue adelante, vamos, continúa, estoy clamando, ¿cierto? Ahora, la Biblia nos enseña que mi clamor es a Jehová. En el momento angustioso es a Jehová. Van a haber momentos, circunstancias en la vida que no vas a tener a nadie. A nadie. No vas a poder contar con nadie. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Nuestro Señor Jesucristo tenía los más cercanos en ese momento de peor angustia y estaban durmiendo. ¿Tú te puedes imaginar eso? Jesús tratando de transmitirle lo que iba a pasar, lo que iba a suceder, tratando de hacerle pensar, oye, mira lo que va a venir, es algo que va a marcar la historia del mundo, es algo único en toda la historia del universo, es algo único, entiendan lo que está pasando. Y ellos se dormían. Porque hay momentos en la vida, momentos difíciles que vas a vivir, que nadie lo va a entender. Cuando he pasado momentos difíciles y uno camina en la calle, ve a los demás riéndose, caminando, pasándola bien, disfrutando, comiendo, comprando, y uno va caminando y va pensando lo que está viviendo, lo que está pasando. Está a punto de morir mi papá, está a punto de morir mi mamá, mi esposa está enferma, está en el hospital, mis hijos están mal, chocó mi hermano, ocurrió esto, aquí y allá, y uno está ahí, en esa angustia. Los demás no pueden percibir lo que estás pasando. Todos se habían olvidado del pobre Jeremías. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo no entendían lo que estaba viviendo Jesús. Es muy probable que los discípulos ni siquiera vieron a Jesús susurrar, ni escucharon los susurros de nuestro Señor Jesucristo, ni aún vieron cómo caían sus lágrimas, ni aún vieron cuando sudaba sangre. No vieron eso, los discípulos no lo alcanzaron a ver. Pero de seguro ese dolor, esa angustia que él estaba viviendo, esa angustia penosa, mientras él estaba pasando esa tremenda angustia, nuestro Señor Jesucristo clamaba a Dios. Tienes que aprender a clamar a Dios en estos momentos difíciles. El primer clamor es en el tiempo de la angustia. El segundo es un clamor en la cruz. En el libro de Mateo, capítulo 27, 46, vemos un segundo clamor en una circunstancia diferente. Incertidumbre. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que vivir tiempos de incertidumbre? Momentos en que tú no sabes lo que va a ocurrir. Ese momento cuando llega el doctor, te mira y te dice, tengo la noticia de la biopsia, tengo la noticia de lo que tienes. Y tú empiezas a sudar helado porque estás totalmente congelado y es una angustia. ¿Ok? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 27, 46, dice así. Jesucristo ya crucificado, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, acá viene una pregunta. ¿Por qué me has desamparado? Es un clamor de nuestro Señor Jesucristo. Dice que clamó a gran voz. Amén. En circunstancia de incertidumbre. La palabra griega es anaboao. Anaboao. La palabra ana en el griego da una connotación de repetición. Elí, Elí, lama sabactani. Es una repetición, ¿ok? Entonces vemos en alta voz un clamor a gran voz. Jesús busca una respuesta en lama sabactani, un clamor de angustia, desesperación, una respuesta. ¿Cuántas veces hemos clamado por un por qué o el para qué? ¿Cierto? Nosotros a veces hemos vivido situaciones como esta y hemos clamado a Dios, y aprende a clamar a Dios en estos momentos difíciles que tú no encuentras un sentido. ¿Pero por qué? Tenía 2 hijos pequeñitos. ¿Quién los va a cuidar ahora? El papá de esos 2 niños murió. No hace mucho murió un pastor en Punta Arenas, dejando a sus hijos abandonados también. Bueno, abandonados no están. Tienen un Dios poderoso que los cuida. Pero uno se cuestiona y se pregunta, y nuestro Señor Jesucristo también preguntó, ¿por qué me has abandonado? Obviamente nosotros entendemos el por qué. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento cargaba el pecado del mundo.
¿Qué pasaba con nuestro Señor Jesucristo? Él estaba cargando con nuestros pecados. Y Padre, por primera vez, se separa del Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre no puede tener comunión con el pecado. Un evento único en la historia. Un evento que no se volverá a repetir jamás. Pero que queda, ¿cierto?, en un presente dentro de los tiempos de Dios. Donde Él se separa de su Hijo por primera vez. Donde nuestro Señor Jesucristo, cargando el pecado de todos nosotros, ¿cierto?, es crucificado en la cruz. Hermano, David vivió la muerte de 3 de sus hijos. Y aunque clamó por el primero, ¿cierto?, clamó durante 7 días, ella estuvo postrado, ni comió, ni bebió, ni nada, clamando día y noche por ese pequeño. El pequeño fallece, lamentablemente, por castigo de la muerte de Urías Eteo. Luego muere su otro hijo, ¿cierto?, al violar a su propia hermana. Su hermano Absalón, en venganza, mata a su propio hermano, recordando la promesa de Natán, ¿cierto?, que había hecho por medio de Dios, de que la espada jamás se apartaría de su casa, por lo que él había causado la muerte de Urías Eteo. Sin embargo, hay una tercera muerte, la muerte de Absalón. Absalón fallece después de que se rebela contra su padre David y llega y huyendo, ¿cierto?, queda enredado con su cabellera en los arbustos y llegan y lo matan, lo terminan matando. Y llega la noticia a David. ¿Cómo reacciona David? Por favor, acompáñame al libro de 2 Samuel 18, 32 al 33. Hermano, yo creo que nadie puede describir el dolor de un padre cuando ha perdido a su hijo si no lo ha experimentado. Nadie lo puede describir. ¿Sabe, hermano? Es algo terrible. Es algo horrible perder un hijo. No es fácil de digerir. Muchas personas pensarán, pero que, bueno, se lo merecía. Hermano, ¿sabe qué? Creo que no podemos ser nosotros así de indolente. Amén. Perdió un hijo. Perdió un hijo. Mire, hermano, usted puede ver el amor de un padre, de una madre hacia su hijo, es incondicional. Es incondicional. El hijo le puede estar pegando a la mamá y la mamá lo va a seguir amando, lo va a seguir queriendo. Porque es un amor incondicional el de una madre. Sin embargo, dice, cuando muere Absalón, vemos la reacción del rey. 2 Samuel 18, y creo que 32 al 33, espera un poquito. Entonces dice 32-33, el rey entonces dijo al etíope, ¿el joven Absalón está bien? El etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor, el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó, subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, que me diera que muriera yo en lugar de ti. Absalón, hijo mío, hijo mío. Fíjate, porque pasó el capítulo 19 y dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón, y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir al pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suelen entrar a escondida el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, cubierto el rostro, clamaba a alta voz, hijo mío Absalón. Ya había pasado un día completo y este rey no se cansaba de clamar y decir, hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Solamente hasta allí. Hermano, creo que es difícil digerir la muerte de un hijo. Por ahí me contaron la historia de una madre que había perdido a su hijo de 5 años. La madre abría el ataúd, sacaba al hijo y lo abrazaba muerto. Y cuando lo estaban llevando, volvió a abrir el ataúd, volvió a sacar a su hijo y lo volvió a abrazar. Y cuando lo estaban bajando para sepultarlo, la mamá se tiró arriba del cajón para que no bajara. Y abrió el cajón, volvió a sacar a su hijo y no quería dejarlo. Yo creo que es una desesperación de cualquier madre y padre que ha perdido un hijo. Creo que para aquellos que no han experimentado o nunca han vivido una situación como esta, no saben, no pueden describir el dolor que se siente en el corazón de un padre que ha perdido un hijo. Es muy doloroso, muy doloroso. ¿Sabe, hermano? Yo he tenido con mi esposa, mi esposa ha tenido pérdidas. Una pérdida, ¿cierto? Puntualmente, que ya tenía unos par de meses. Sin embargo,
fue algo doloroso. Y uno podría decir, pero nunca lo conociste, no fue algo en tus brazos. Hermano, ¿sabe qué? Es doloroso. Para aquellos que lo han vivido es algo doloroso, es algo que duele, es algo que... y te lleva a hacer preguntas. En aquel tiempo, cuando nosotros perdimos a ese pequeñito, nosotros estábamos en plena campaña evangelística y me tocaba predicar. Y obviamente que viene la pregunta, ¿por qué, Señor, si no estoy haciendo nada malo? ¿Cuál es el fin de esto? ¿Cuál es el propósito? No entiendo, ¿no es castigo? No creo que sea castigo, porque ¿por qué estoy viviendo esto? Estoy en plena campaña, me toca predico, te estoy sirviendo, soy tu hijo, hago todo lo que tú me dices, para allá voy, me dice aquí y allá lo hago, lo que tú estoy dispuesto, en disposición total. ¿Por qué tengo que vivir esto? Y saben, mi hermano, Dios contestó mi pregunta años después, cuando tuve que consolar a otros corazones que habían vivido lo mismo. Creo que yo no habría logrado entender el dolor que se siente si yo no lo hubiera tenido, si yo no lo hubiera vivido. Y hermano, creo que todos nosotros, los que hemos padecido o hemos vivido una situación como esta, sabemos el dolor que se siente. Nuestro Señor Jesucristo estaba pasando un momento angustioso, pues había una pregunta: ¿por qué me has desamparado? ¿Cuál es la pregunta que tú tienes hoy para el Señor? ¿Cuál es esa pregunta que tú tienes en tu corazón que no te deja dormir, que estás pasando mal, estás viviendo mal, pasas mal la noche porque hay una incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro, lo que va a ocurrir contigo, qué va a ocurrir con tu matrimonio, qué va a ocurrir con tu negocio, con tu trabajo, qué va a suceder con, no sé, con tus estudios o lo que estás viviendo? Y estás en angustia. La Biblia dice que en ese momento clama a mí, clama a Él. No te sumerjas detrás de lo que Satanás susurra en tu oído. No te sumerjas detrás, a lo mejor, de tomar decisiones apresuradas y cometer errores, de pensar que esto es lo que Dios quería, o aventurarte. Espera, clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios. Hermano, en medio de la incertidumbre, clama a Dios. Clame al Señor. Amén. Este clamor de nuestro Señor Jesucristo es una pérdida generalmente. El saber que se está perdiendo o verlo con tu propio ojo y no poder soportarlo y ya no dar más, y al finalmente clamas en alta voz. ¿Por qué? Cuando ocurrió todo en Santiago con mi hermano fue disciplinado en Santiago, en la iglesia de Pastor Philip Royer, mi hermano mayor. Yo viví un tiempo angustioso, recuerdo. Yo recuerdo que esa noche, ese día, después de la disciplina de mi hermano, yo llegué a mi casa y como familia nosotros nunca hemos vivido un tema de disciplina o de exclusión de alguno de nuestros hermanos. Y cuando lo viví por primera vez como hermano, llego a mi casa y esa noche yo dormí en el suelo, no dormí en mi cama. Dormí en el suelo, pesqué una frazada, me tiré al suelo porque me dormí orando, me dormí clamando por mi hermano y clamando por la situación que estábamos viviendo. Y fue algo difícil, fue algo angustiante, pero creo que todos nosotros vivimos tiempos como estos y lo mejor que tú puedes hacer es clamar a Dios en el tiempo de la incertidumbre, de lo que Dios está permitiendo y por qué lo está permitiendo. Sin duda, detrás de todo esto hay un propósito. Amén. Aún los amigos de Job también clamaban. Dice la palabra de Dios que los amigos de Job, cuando vieron la situación de Job, ellos lloraron y a alta voz rompieron sus vestiduras y clamaron. Dice la palabra de Dios, capítulo 2 del libro de Job, versículos 12 al 13. Dice, los cuales alzando los ojos desde lejos no le conocieron. Y dice, y lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó sus mantos y los tres esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Y es cierto, hermano. Hay momentos son tan duros y tan dolorosos. Y hay veces que no hay que decir nada, solamente estar allí. El problema fue cuando ellos hablaron después. Pero en esa primera instancia fue lo correcto. Y por último, el último clamor es un clamor, hermano, en el dolor. La primera era por la angustia, la segunda es incertidumbre y el tercer clamor bíblico en el griego es
por dolor. Nuestro Señor Jesucristo nuevamente en la cruz. Mira por favor el capítulo 27:50 del libro de Mateo, 27:50. Vemos el último clamor de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Dice la palabra de Dios así, estando en la cruz, dice de la siguiente forma: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. No nos da grandes señales de lo que clamó. Sin embargo, el libro de Lucas 23:46, Lucas 23:46, dice en el Evangelio sinóptico, dice 23:46, paralelo a lo que estaba viendo en Mateo 26, dice, 27, Lucas 23:46. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. El clamor de la entrega de nuestro Señor Jesucristo es un clamor de esperanza, rendirse en las manos de Dios finalmente, una circunstancia de dolor. Llega un momento, hermano, en que uno se rinde. La prueba es tan fuerte, la circunstancia es tan dolorosa, que uno ya simplemente se da por vencido. Es como literalmente uno muere en vida. Es como que uno queda sin fuerzas y ya lo deja todo en las manos de Dios. La palabra griega aquí del clamor es la palabra krasó. Es un grito como de cuervo, llamado de gritos, prorrumpir a alta voz, clamar, alzar la voz. Nuestro Señor Jesús, en su último suspiro, en su último momento, cuando ya estaba a punto de morir, yo me imagino, Él se levanta un poco para tomar un poco de aire, de oxígeno, y clama a alta voz, ¿cierto? Y termina diciendo: en tus manos entrego mi espíritu. Nuestro Señor Jesucristo clama, en sus últimas palabras antes de morir, nuestro Señor Jesucristo clamó a su Padre. No culpó a los demás, no dijo palabras de odio, no dijo: me vengaré y regresaré por ustedes. No ocupó sus palabras ni malgastó su saliva en amenazas ni odio. Su última palabra fue clamando a Dios. Nuestro Señor Jesucristo literalmente terminó sus días, su vida, orando. Créame, mi hermano, que si nuestro Señor Jesucristo hubiera tenido la oportunidad, lo habría hecho de rodillas, pero lo hizo en una cruz. Su última palabra fue clamando. Hermano, una vez que ya aceptas la voluntad de Dios, dices: ya basta. Cuando estás listo para levantarte, dejar las cosas en las manos de Dios, ahí alguna mañana que nos das ganas de levantarse y cuando se va a levantar y uno dice: ahora sí me levanto, ¿cierto? Y un grito, un grito de lucha, de guerra. Yo puedo imaginarme, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo gritando por última vez: en tus manos entrego mi espíritu. Hermano querido, no sé si te ha tocado vivir alguna de estas circunstancias, ya sea de angustia, ya sea de incertidumbre o ya sea de dolor. Pero sea cual sea la circunstancia que estés viviendo, hijo, clama. Clama a Dios. Aprenda a clamar a Dios. No aún la iglesia no ha entrado en una persecución total, pero como yo les digo, ya la gente nos está odiando. Ya la gente comenzó a odiarnos. Y es algo que usted puede ver a largo plazo. Esto ya comenzó. Usted es cosa que se meta a los medios sociales y se da cuenta cómo hablan de los cristianos, qué dicen de los cristianos, qué hablan de las iglesias. Y usted puede ver odio en esas palabras. Esto va a ir estirándose cada vez más hasta que en un momento este cordel o este elástico no dé más. En algún momento ser cristiano significará ser un sinvergüenza, un mentiroso, un retrasado, una persona que estorba en la sociedad y bueno, tantas otras cosas que nos dicen que somos los cristianos. Poco a poco nos vamos a ir transformando en el enemigo de esta nación, de este mundo. Y saben, mi hermano, tristemente,
El mundo no sabe que nosotros somos la sal de esta tierra. La sal es un conservante natural. El mundo no se destruye, o no viene la destrucción de este mundo, porque estamos nosotros todavía. La ira de Dios viene cuando nosotros seamos llevados por el Señor. Pues ya no hay más conservante, pues allí viene la ira de Dios. Mientras tanto, hermano, clamemos a Dios, clame por Israel, clame por su nación, clame por los enfermos, clame por los miles de niños que están muriendo, por la gente inocente que está muriendo en Palestina, en Israel. Clamemos, iglesia, clamemos, aprendamos a orar. Esta semana iniciamos la cadena de oración nuevamente. Yo quiero pedir que esta cadena de oración ojalá pueda extenderse no una semana, no dos, sino pueda extenderse ojalá mucho tiempo, mucho tiempo. Creo que los cristianos están ansiosos de que en algún momento se acabe todo. Se acabe la pandemia, que se acabe las protestas sociales, que se acabe la injusticia, que se acabe esto, aquí, allá. Pero creo que el cristiano se ha ido dando cuenta de que la cosa no va disminuyendo, sino que las cosas van empeorando. No sé si usted lo ha ido notando, pero yo ya lo veo. Por ahí algunos decían, no, si ya van a abrir la iglesia. Yo les vuelvo a insistir, a lo mejor la iglesia no se va a volver a abrir, porque va a depender de una vacuna para que se abra. Y muchos de nosotros no nos vamos a vacunar. Amén. Entonces, así hay muchos otros que están esperando y tienen esperanza de que todo vuelva a la normalidad. Hijo, abre tus ojos, mira lo que estamos viviendo alrededor nuestro. ¿De verdad tienes esperanza que volvamos a la normalidad? En estos tiempos de incertidumbre, de angustia y de dolor, iglesia, clame a Dios. Vamos a clamar a Dios y vamos a terminar en oración. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Solo usted sabe lo que se nos viene como iglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles y es probable que esto no disminuya, sino que continúe o cada vez se vaya haciendo peor para nosotros. Tal vez el mundo, Padre amado, va a tener descanso, pero los cristianos cada día va a ser peor. Señor, yo ruego que aprendamos a clamar ahora, para que cuando nos toque el tiempo en que tengamos que sufrir o vivir tiempos difíciles, ya hayamos aprendido a clamar en los tiempos. Cuán importante es, Señor, clamar a usted y no tratar de resolver las cosas a nuestro modo, a nuestra forma, o buscar a otros para resolver el tema, sino que aprendamos a clamar a usted. En los momentos de dificultad, que clamemos a usted. En los momentos de problemas económicos, que clamemos a usted. En los momentos de problemas matrimonial, clamemos a usted. En el tiempo, Señor, en que nuestros hijos están enfermos, clamemos a usted. O cuando estemos viviendo alguna situación, circunstancia difícil, Señor, o dolorosa, o de incertidumbre, que no vayamos detrás de donde el mundo acude, sino que podamos acudir a sus pies a clamar a usted. Enséñenos a clamar, enséñenos a buscarle a usted en los momentos. Se lo pedimos de todo corazón, en el bendito nombre de su Hijo Jesús, amado. Amén. Muy bien, iglesia. Vamos a continuar alabando al Señor. Hermano Benjamín, por favor. Bien, hermanos, vamos a cantar. Si se puede poner de pie, por favor, los que están aquí, en sus hogares también los que puedan. El esplendor de un rey, vestido en mar.
tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Tiembla su voz y tiembla su voz, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, y tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Ahí, sí, bien. Toma asiento. Vamos a finalizar entonces la reunión. Vamos a ir a Dios en oración, ¿sí? Padre amado, Señor, yendo a tu presencia una vez más. Señor, no somos dignos de nada, pero te ruego que tú puedas ayudarnos a cada día a agradarte, Señor, buscar la perfección, buscarte a ti, Señor, mirarte a ti en cada paso que demos, cada decisión que demos en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a no enfriarnos en este tiempo de pandemia. No sabemos, Señor, lo que se nos viene a futuro, Padre. Todo es tan incierto. Todo se ve extraño, Señor. Nunca hemos vivido algo así, Señor. Pero te ruego que podamos tener la confianza en usted. Danos paz, Señor. Y ayuda a los cristianos, Señor, de este tiempo a que podamos mantener esa llama prendida, ese fuego encendido, Señor, y que podamos, tal vez no con puertas abiertas, no en la iglesia, Señor, pero que tu palabra pueda ser entregada de cualquier forma, Señor. Que podamos seguir dando un buen testimonio de tu nombre, Señor. Y ayúdanos a poder seguir escudriñando las Escrituras, buscándote en intimidad, Señor, perseverando en la oración, Señor. Bendice, Padre, a los cristianos de este tiempo. Bendice, te ruego, aprovechando a Israel, Señor, a tu pueblo santo, Señor, con todo lo que está viviendo, Padre. Ayúdanos de vuelta a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga.